Primero que todo voy a introducir los talleres que hay. Empezamos con el taller de Catalina Marchal y Anita Puig, quien el moderador soy yo, Nicolás Andrade. Y nuestro trabajo destacado es de Cristóbal Montesino. El siguiente taller es de Taisen Gambara Manola y Manola Ogalde, donde nuestra moderadora es Nicole Vera y nuestro trabajo destacado es Benjamín Mercado. En el siguiente taller 6 es nuestros profesores son Serena D'Ambrosio y Beatriz Mella, y nuestra moderadora es Amira Guerrero, y como trabajo destacado es Vicente Ravera. Y como taller 6 más 7 tenemos como profesores a Jorge Nieto y a Sebastián Paredes, con nuestra moderadora María Aguilera, y nuestro trabajo destacado es Joaquín Carrillo. Empezaremos con una pequeña presentación de los trabajos destacados y introducción más que nada como de sistemas de trabajo y cómo lo llevaron a cabo. Empezaremos con Cristóbal Montesino. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, para introducirlo un poco lo que hemos estado haciendo en el taller de investigación, más que nada, tal cual como se llama el taller, investigar sobre un tema. Primero las profes nos proponen como que investigamos sobre un tema que nos interese o alguna situación o un lugar que nos guste, para así tener mayor interés en la búsqueda de información. En mi caso hice una investigación trata sobre las funciones del desarrollo inmobiliario en un área, o sea, una localidad en el borde costero de Chile, y cómo este desarrollo inmobiliario ha afectado al paisaje cultural de la zona. Más que nada eso, el tema de la investigación ha sido harta lectura de papers. Creo que una de las cosas más complejas ha sido buscar la información que pueda corroborar bien lo que uno está planteando en la investigación, y nada, eso un poco para que pueda hablar del trabajo. El siguiente trabajo presentaremos de Benjamín Mercado. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como acompañando lo que dice mi compañero, igual nos trataba sobre investigar un tema que nos pareciera llamativo a nosotros. Y mi tema de investigación se centra en las viviendas de emergencia entre los tramos de 2010 y 2016 en catástrofe ocurrida aquí en Chile. Tomé como importantes dos del terremoto del 27 de febrero, el cual se sitúa uno en Valparaíso y uno en Arica. Y el siguiente fue unas tormentas que pasaron en el desierto de Atacama en el 2015. Quise tomar 3 casos de investigaciones diferentes porque son 3 diferentes viviendas de emergencia construidas, en la cual Chile se emplea en medias aguas, vivienda básica y vivienda de la ONEMI. Todas estas viviendas quise hacerle como una comparativa entre los reglamentos y los criterios que sugieren estas mismas y cómo en el Estado no son como cumplidas estrictamente con su valor. Entonces mi proyecto va más que nada como en el análisis, más que en una crítica de estas 3 viviendas de construcción, ya sea por sus materialidades y por las condiciones de habitabilidad. Eso más que nada. Quien nos presentará ahora es Vicente Ravera, última persona que pertenece al taller 6 de investigación. Hola, el taller como de nuestras profes, que serían Serena y Beatriz, como que se formuló como del principio ir como haciendo un abstract, y ahora estamos en la etapa como de revisión bibliográfica, que sería más o menos de bueno, mi tema es principalmente las estructuras normáticas, que es un tema que igual me interesa hace bastante tiempo.
y lo estoy viendo como haciendo una revisión histórica desde los años 70, que fue como el pic de este tipo de arquitectura, hasta la actualidad, para ver cómo estas pueden como generar espacios temporales como tanto laborales, en entretenimiento y como eventos, para poder como ser una solución a un espacio. Gracias. Ahora presentaremos alumnos del taller 6+7, donde se dedican a hacer investigación más estructural en torno a la madera. Empezamos con Joaquín Salinas. Bueno, nosotros partimos trabajando con la madera a través de los sistemas constructivos de módulo, losa muro y pilar libre. Y en este caso, la primera unidad fue más que nada investigación. Y a partir de la segunda unidad fue ya llevar esta investigación a un proyecto propio. Y cómo podemos usar estos sistemas de construcción a partir de la investigación usada. Y en este caso nosotros decidimos ocupar tanto el sistema modular como el sistema de pilar viva para construir un liceo. Y todo esto a través de la materia de la madera. Y el último y siguiente trabajo destacado es de Felipe Lajar. Buenas tardes. Bueno, mi compañera ya mencionó la unidad, pero con respecto a mi proyecto, nosotros nos enfocamos en una escuela de arte. De acuerdo a los referentes que nosotros estábamos contando, nos dimos cuenta que nos servía mucho para cierto tipo estructural. Nosotros nos enfocamos en el pilar viga, y en cuanto a las uniones que tenía nuestro proyecto, decidimos diseñar el proyecto y conformarlo de acuerdo a los diferentes programas y a diferentes como necesidades que necesitaba en la escuela de arte en este caso. Ya, ahora nuestra moderadora Nicole hará una pregunta a nuestros estudiantes respecto al taller 6. Hola, más que nada la pregunta no va a los estudiantes, sino que a los lados de los docentes. Es como, ya que nosotros estamos en el tema de una malla nueva, es preguntar, ¿por qué incorporar un taller de investigación en la nueva malla de arquitectura, pensando que somos estudiantes del séptimo semestre? ¿Y cuál sería el foco principal de los docentes al llevar este taller? Voluntariamente responderé a esta pregunta. ¿Por qué incorporarlo en la malla? Bueno, desde mi punto de vista, el taller anticipa su taller 8 y después la fase de tesis, de la construcción de un proyecto final de carrera. Entonces el taller creo que tiene como objetivo dar a usted la herramienta por la primera vez de la primera análisis de investigación que sea después la posibilidad de proyecto final. Creo que bueno, hay varios aquí profesores que siguen los títulos y algo que se evidenció como carencia, como necesidad más que todo, fue entregar a los estudiantes herramientas y metodología de investigación para que ustedes puedan entender lo que es el contexto, preguntas de investigaciones, hipótesis, objetivos, y esto llevarlo hacia la arquitectura y a su proyecto. Entonces esto fue como la necesidad que se detectó en el proyecto antes del título del taller 8, donde van a tener, se han visto las presentaciones anteriores. En el taller 8 ustedes tienen la posibilidad de elegir su tema, de desarrollar un tema. Entonces, teniendo herramientas de investigación, esto deberían poder hacerlo con más facilidad. Ok, y como continuando la misma pregunta, es ¿cómo desarrollan el taller como foco principal para llevar esto? ¿Cuál es el foco principal al llevar el taller de investigación?
el foco principal es la metodología. De hecho, ustedes tienen libertad completa de elegir sus casos, son casos muy diferentes, encontrar problemáticas diferentes, también modos, bueno, y métodos al interior de la metodología que le permitan llegar a cierta conclusión. Entonces, creo que el foco principal es entregar una metodología. Pero igual como dentro de lo que ha sido hasta ahora el taller de investigación, nuestras investigaciones se han hecho como dentro de un periodo súper acotado, recortándose como en la elección del tema y como buscar información de manera apresurada también. Entonces esas herramientas que nos están entregando en el taller, ¿cómo creen ustedes que nos van a servir a futuro y cómo los profesores pueden llegar a evaluar algo que se hace en un periodo tan corto y requiere como un análisis muy a fondo que nos pueda como servir a futuro? Porque si bien el taller se enfoca como en la investigación y nos va a servir como para poder desarrollar nuestro proyecto de título, este taller igual se enfoca como más a ser como investigadores dentro de la arquitectura, pero no todos estamos como enfocados a esa área dentro como de la carrera. Entonces, ¿cuál sería como el incentivo de los profesores que quizás nos dan para poder ser investigadores y no como buscar otros ramos de la arquitectura, sino como dentro de la investigación? Puede responder cualquiera. Los otros destacados aún pueden responder o dar como su experiencia a lo largo como del taller o sin ser del tema. Pero viéndolo desde los que reciben a los alumnos que van a pasar por taller 7, creo que es importante el rigor que te ofrece la investigación. O sea, a veces uno ocupa conceptos de manera muy laxa y la investigación entrega la palabra o el concepto clave, y entonces uno dice programa según tal persona. Entonces uno sabe por qué dice todo eso. Y ese rigor te lo entrega la investigación. Entonces, eso le sirve no solamente para arquitectura, te sirve para la vida. Yo agregaría un punto que tiene que ver con que ese rigor también sostiene una práctica. El investigar también es una práctica, una especulación activa. Perder tiempo o ganar tiempo leyendo bibliografía, referenciando, construir una especie como de espalda, un basamento para que las tomas de decisiones a futuro sean más fáciles, más referenciadas, más complejas y por tanto más integradoras. Independiente de que la habilidad de investigación no tiene que ver con que tú vayas a hacer investigación, sino que tiene que ver con una habilidad de pesquisa. Y esa pesquisa puede ser que es una habilidad netamente de la disciplina. Puede ser una pesquisa material, estructural, un marco referencial, un texto. Entonces, nuestra capacidad de especular está directamente relacionada con nuestra capacidad de pesquisa. Entonces, de alguna manera es un rudimento muy básico que, sin querer, que ustedes siempre lo han tenido. La cosa que hoy día se transforma en una especie como de centro, como un apartado exigible en términos de poder citarlo en APA, referenciarlo en una imagen, en el fondo formalizarlo. Pero antes de eso, el proceso de iteración de desarmar, diseñar, es parte de un proceso de investigación, es parte de disertar, es parte de hacer un laboratorio, es parte como de el ejemplo de profundizar más allá de lo que solamente te diga la referencia, sino que tanto instalar tu pensamiento y para poder realizar eso necesitas saber cuál investigar para referenciar, sino que necesitas como una certeza un poquito más específica. Igual, el enfoque como del taller, aparte como de la organización que han seguido, dentro como de los cargos, también tiene como que ver sobre la redacción del tema y en base a eso como que como observando como los talleres. De primero, es súper interesante que el taller se haga como
de manera interdisciplinar con los otros talleres al mismo tiempo. De hecho, todos los talleres tenemos el mismo horario y estamos conectados por un Zoom. Y es súper interesante que eso se ve, pero por ejemplo la relación que nosotros tenemos con los otros talleres no se hace clara. Nosotros no nos comunicamos con los otros talleres, solamente nos exponen los profesores como dentro de un Zoom, y eso sería como toda la interacción que hay dentro de los talleres, sabiendo que hay un taller de investigación en conjunto con Santiago y Mía. Pero segundo, es verdad, pero ahora vamos a tener una estancia para poder hacer todo. Imagínense que son 90 estudiantes, entonces interactuar de verdad ha sido bien difícil, pero ahora de las 6 secciones, pues, bueno, tenemos la posibilidad ya en Buenos Aires y de compartir por lo menos 65 con allá. Seguramente vamos a tener una semana para conocerlo entre todos. ¡Weona! ¡Economía, weón! ¡Tenía todo el mes! Yo tengo una duda. Este taller también basado en la investigación en licitaciones, nada, y en todo ese sentido. Igual nosotros como campus tenemos una clase que es razonamiento científico y TICS, donde igual nos introducen respecto a esos temas, pero esa clase nosotros la tenemos cerca del primer año y ahora ya estando cerca del cuarto año, ¿cómo pueden ser complementarias teniendo en cuenta que es una clase externa como extra a lo que sería taller y con tanto tiempo de diferencia, cómo poder como aprovechar el tiempo de aprender en razonamiento científico y después que pasen los años, que uno no tenga la práctica y después interiorizar, o sea, entrar otra vez en lo que sería la investigación ya en mucha más profundidad y en su forma de estudio, o sea, en su tema de estudio como la arquitectura o en otras carreras como tal. Creo que la reflexión es como un poco más larga, incluso desde tu experiencia. Voy a volver un poco más atrás. Una cosa es que te enseñen formalidades de investigación, citar, hacer un ensayo, pero eso no necesariamente es investigación. Entonces, creo que hay que separar los formatos de la formalidad, que te enseñan a dibujar un plan. Después tú puedes, en el fondo, aprendiendo esos movimientos mínimos, especular sobre esa graficación o sobre esos medios de representación. Sí creo que es necesario hacer esa reflexión de ese círculo que decía. Creo que si ese curso no estuviera, posiblemente al principio, sería más árido aún abordarlo tan lejos y tan adentro de la carrera. Entonces creo que estos cursos, más bien iniciales, abren puertas, así como más bien ventanas, más chiquititos, que dejan entrever ciertos espacios que se vienen ahí, pero no necesariamente, eso es como bastante normal como los currículos, están del todo impactados porque son como áreas que transcurren de manera natural en la carrera. E insisto de nuevo, como que una cosa tiene que ver con la formalidad del proceso de investigación y la otra tiene que ver como con las habilidades del proceso de investigación, son cosas completamente distintas. Tiene que haber una especie como de madurez previa, una especie como de conocimiento previo que es con el que después tú puedes especular. O sea, mis compañeros levantar una experiencia a partir de cuestiones geográficas, cuestiones biográficas incluso, y eso posiblemente en los primeros años no tengan la suficiente espalda como para ser siquiera capaces de poder como ser conscientes de eso en tanto la madurez del tiempo que llevan dentro de la carrera. Entonces hay cursos que necesitan de cocción, necesitan de que pase tiempo para que eso se pueda instalar. Y antes, claro, se podrían adelantar, pero creo que permean mucho menos en el funcionamiento del estudiante a la larga. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta.
esta pregunta está enfocada como a los alumnos destacados o a los estudiantes que están presentes. ¿Cómo creen ustedes que la investigación en el campo de la arquitectura podría evolucionar en el futuro y cuáles son las áreas prometedoras por la investigación? Bueno, yo creo que igual es súper importante tener como este taller en general y como un poco siento que sí nos sirve como porque generalmente se investiga sobre, generalmente como que se premia o como que se hacen válidos como los edificios o como cosas que son no construibles. Pero siento que para poder como uno construir y todo eso, la investigación es súper importante porque en general una de las investigaciones también hacen barrio histórico de lo que ha habido o como de lo preexistente. Entonces siento que al poder hacer eso y como poder investigar algo, como que se puede llevar mejor a cabo como el poder hacer como algo que esté construido. Siento que el campo de la investigación, si bien es un campo que nos han dicho a todos los profesores que es un campo que se está sentando como bien en la arquitectura como hace no mucho, y como que siento que es muy importante como para poder como ver como lo que está antes y lo que se va a generar. Para agregar como a la respuesta de Vicente, creo que el taller en sí nos aporta el grado de poder tener una mayor como conocimiento al momento de tomar decisiones de diseño arquitectónico o en el área de la planificación urbana, integrando a la gente y mejorando nuestra toma de decisiones. Por mi parte, el tema de la investigación que estoy haciendo, siento que se ha dejado mucho de lado a la comunidad local de Puertecillo, que es la localidad donde estoy investigando, pensando en su paisaje cultural, que era lo que hablaba un poco antes, y cómo el desarrollo inmobiliario invadió esta zona y prácticamente intervino en el patrimonio vivo, como las personas que viven ahí son oriundos de esa localidad, su paisaje natural, como los bosques de pino y cómo se talaron esas cosas, y también un poco en su patrimonio cultural, como las culturas que ellos tenían, o las costumbres, por decirlo de alguna forma, que con la llegada de este desarrollo inmobiliario como no fue muy amigable o no convivieron muy bien de la mano. Entonces creo que en base a una mejor investigación, quizás por parte de los desarrolladores del proyecto, pudieron haber generado una mejor planificación del proyecto y integrar mucho más a la comunidad. Creo que integrar a las personas y como tomar buenas decisiones en base a eso es lo que nos aporta este taller de investigación y que sea tan exhaustiva esa investigación, viendo las referentes, reconociendo los autores de la literatura significativa que estén más citados. Creo que eso es lo más importante del taller. Con respecto a la investigación, yo creo que para nuestro taller, el 6-7, igual es obviamente súper importante, pero por ejemplo en nuestro caso, sin la investigación previa, sobre todo en la unidad 1, no hubiésemos llegado al trabajo de ahora de la unidad 2, porque en realidad poco conocimiento tenían algunos compañeros de ciertas cosas, entonces de acuerdo a las investigaciones que nosotros estábamos haciendo sobre la madera, cuál puede ser la mejor unión, el mejor encaje, cómo llega la madera a pisos, y etcétera, cosas así. Entonces, sin eso tampoco hubiésemos llegado al proyecto como tal. Entonces siempre encuentro que tiene que estar sí o sí antemano la investigación previa para poder generar y llegar al proyecto. Eso. Yo también tengo una pregunta para los estudiantes. ¿Cómo escogieron el tema y por qué creen que es de importancia? ¿Cómo esto hizo que fuera un trabajo mucho más ameno en esto de la investigación que podría ser como
nuevo, ya que llevamos tantos semestres trabajando de otra forma. Bueno, en mi caso, más que nada por la experiencia propia y llevar años como yendo a esa localidad, me pareció un tema interesante de investigar, porque cambió muy repentinamente. En un periodo de 10 años más o menos se instauró un proyecto inmobiliario, o sea, un desarrollo inmobiliario en un lugar donde casi no había como comunicación, y una de sus virtudes era el paisaje de la zona. Entonces creo que eso me llamó la atención, es un lugar que me gustó mucho, y por eso fue que escogí ese tema y ese lugar también. Creo que a partir de eso he podido meterme más en la investigación del tema y tener mucho más alcance de información, gracias a que es un lugar que tiene le tengo mucho precio. Por eso creo que ha sido por esa fue la toma de decisión que hice. Por mi parte, quería tomar como en cuenta una problemática actual, y como problema empecé primero con los incendios de viña ocurridos este verano, y gracias a ello empecé como a investigar más sobre estas viviendas rápidas, las viviendas de emergencia, y con los métodos de investigación, de conocer más autores, la bibliografía, conocí también los diferentes tipos de viviendas que existen aquí en Chile, y pude ver como las falencias que tenía cada una. Entonces me sirvió como para ir como adentrándome a un caso que es una problemática ya existente y que puedo ir como valorando como los reglamentos, los criterios a partir de opiniones que ya existen y no como tanto un criterio como sobre mí. Y creo que eso es como lo que más sirve en este taller, porque en los diferentes talleres que hemos tenido a lo largo del año son talleres de proponer un proyecto en sí a partir de nosotros, pero ahora ya es todo distinto, como que es una problemática ya existente y empezar a investigar sobre las soluciones que han habido o las que no han habido, por ejemplo en mi caso, y creo que eso nos plantea como una mejor como método de vista a una problemática que ocurre en Chile o en diferentes partes del mundo. Bueno, en mi caso, para poder escoger un poco mi tema, me acuerdo que en taller 5 tuvimos que hacer una estructura como para cierto tipo de gente que solucionara una problemática. Y ahí yo encontré esto de las estructuras neumáticas y sentí que había mucho estudio antiguo, como desde un principio, como de los años 70, como lo dije en un inicio, pero había muy pocos, o sea, habían casos, pero como que el pic de esos fue en los años 70. Entonces, al entrar a este taller me di cuenta que era algo que realmente me motivaba y decidí buscar esto y como por qué vivimos en una sociedad ahora como que la verdad se devalúa mucho el espacio físico con esto de la modalidad online o como del trabajo como en casa y todo eso, que se están devaluando mucho como los espacios de reunión, los espacios como, no sé, las mismas oficinas, ya como que las empresas, como por lo que me hemos dado cuenta, han dejado de usar como los espacios físicos como porque les sale más barato también. Entonces quería plantear como de qué forma las estructuras neumáticas o la arquitectura neumática podía ser como una instancia temporal para un tipo de reunión, y eso como que fue motivando como mi interés por esto, porque la verdad es que son estructuras que no son caras de construir, se sustentan con aire, que es un material que es gratis. Entonces igual eso siento que es como un beneficio en el sentido de que, claro, como usualmente los espacios de reunión como que están medio como que ya se está devaluando el espacio físico, como que quería proponer esto como de
la estructura neumática como un espacio temporal que sea fácil y como rápido de armar, como una solución al contexto. Yo creo que como el tema principal era como, por ejemplo en mi caso, cómo diseñar bien una escuela de arte y cómo definir los diferentes espacios que compone la escuela de arte. Entonces no era como por ejemplo un espacio ruidoso al lado de un espacio donde va a estar al lado de la biblioteca. Entonces teníamos que estar bien en los puntos estratégicos donde teníamos que diseñar cada programa y de acuerdo a eso igual fuimos diseñando bien el proyecto. Entonces, y ahí nosotros propusimos espacios multifuncionales porque era como ya, ¿cómo queremos una escuela de arte para que todos al fin y al cabo convivan y tengan puntos de encuentro, puntos de instancia donde se puedan comunicar, hacer las temas de las exposiciones. Entonces, de acuerdo, y por eso el tema de la investigación era importante, porque teníamos que ver bien eso sobre el tema de lo acústico también, teníamos que ver eso, bueno, eso. Para acompañar las palabras de mi compañero, a pesar de que a nosotros nos asignaron el tema ya como tal de crear una escuela, la gracia era que cada uno le podía dar como su toque a la investigación. Por ejemplo, nosotros como quisimos hacer un liceo, empezamos a pensar ya cómo podemos generar espacios para los alumnos que igual se sientan libres, no se sientan como tan vigilados con la administración y todo eso. Y ahí empezamos a trabajar a través de operaciones y ahí llegamos como al objetivo que queríamos llegar, a los de los módulos y los auxiliares libres. Hola. Más que nada, esta pregunta la hago yo porque estoy en un mundo desconocido para todos. ¿Cómo se complementan el taller de ahora con el taller que corresponde al verano? Ya que como que están ligados. Como no, si no se pasa este taller, no se puede tomar el taller de verano. Entonces, ¿cuál es la ligadura que estos dos tienen? Sin palabras. No llegues aquí porque tienes el taller de verano, que vamos a estar contigo. Yo muy patudamente quisiera como preguntar, no sé si un comentario y al mismo tiempo una pregunta tal vez para ustedes como estudiantes. Porque aparentemente aquí han aparecido como dos instancias, casi como que pareciera que son separadas, una que es la investigación y la otra es como el desarrollo de un proyecto. Y algo parecido ahí en lo que estamos trabajando con la madera respecto a una arista que es distinta probablemente a la investigación y al desarrollo del proyecto, pero que al mismo tiempo los termina de aunar, que es cómo imaginamos un colegio o esos lugares dentro del colegio, y probablemente eso no aparece necesariamente desde una investigación, incluso muchas veces podría aparecer desde una arista muy distinta a la investigación que se está llevando adelante. Aprendiendo no necesariamente la mejor manera de hacer una unidad de madera, sino que simplemente aprendiendo a hacer una unidad de madera. Entonces, en ese entendido, de esta como intento de conceptualización de la investigación, de la formulación del proyecto y el desarrollo del proyecto, pareciera que son como tres estadios distintos, pero que de algún modo debiesen ser el mismo, creo yo. Entonces, y ahí es donde viene la pregunta, que era al inicio decía que en este taller de investigación que se está armando es la primera vez que probablemente pueden extender en el tiempo esa investigación, el taller 6+7, solo dedicaron la primera unidad. Como podría decir, realmente ahí es donde aparecen una gran cantidad de variables de proyectos que no necesariamente definen la forma del proyecto. ¿Vale? Empiezan a aprender de que la relación programática, de que un recinto no va junto al otro, asoleamiento, el usuario,
incluso variable material, ¿no? Porque podríamos tener el mismo colegio, probablemente metálico o de hormigón. Entonces, ¿cómo ven ustedes, o si lo ven distinto a como lo miro yo, en que todo esto dice ser una misma cosa, que al final que cuando uno está pensando en cómo va a construir, también está pensando en cómo se diseña, en cómo son esos lugares? Entonces, no son tres estadios distintos en los que termino uno, pasa al otro y luego al otro, sino que cuando ya estoy comenzando a investigar, probablemente empiezan a aparecer luces de cómo puedo estar haciendo. Entonces, ¿ven ustedes este taller como un paso inicial en que probablemente en taller 8, uno quisiera creer que cuando termina este taller de investigación, dicen que hace como con el bicho de no alcancé a proyectar nada, solo estoy investigando, pero podría ser la bajada disciplinar, como lo que conocemos como la versión más romántica o tradicionalista de la arquitectura, ¿no? Como yo quiero hacer un proyecto que tenga planos, que tenga cortes, que tenga una maqueta, ¿no? Como esa bajada disciplinar, ¿no? Y probablemente en taller 8 vuelven a pasar por esta experiencia de estar investigando algo en que ustedes proponen que se investiga, donde sí hay una primera bajada proyectual o una bajada disciplinar, que luego ya finalmente el título es donde aparece, o debiera aparecer, y es donde se les cobra que aquí está investigando, se convierte finalmente en algo que es evaluable desde la disciplina bajo las rúbricas súper como rajatablas de proyecto, argumento, tecnología y comunicación, ¿no? Entonces, ¿ven ustedes este taller como una mera investigación de un tema o lo ven como algo que probablemente lo está llevando a algún lugar de poder estar diseñando finalmente desde la disciplina? O sea, y le pregunto a los moderadores y quizás también a los que... Y aquí creo que la pregunta que puede quedar abierta tanto a los de investigación como 6-7 están haciendo probablemente, como diría, algo más tradicional, ¿no? Pero que no veo mucha diferencia. Sí, yo creo que igual taller 6 más 7 tienen una alta igual como relación, si bien como el taller 6 más 7 tienen como el tema de la investigación en la primera unidad, igual siento como que lo que están haciendo ellos como proyecto sería como parte de nosotros como la metodología. Entonces, por ejemplo, si bien nosotros no estamos como proponiendo un proyecto, nosotros sí estamos proponiendo como una idea para poder justificar lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, en mi caso yo estoy haciendo un catálogo. Entonces, para poder como justificarlo el tema relacionado, no sé, arquitectura sustentable y fachadas blancas, haríamos como un catálogo de materiales que será como una herramienta de visualización. Entonces, obviamente eso quizás cuando ya estemos cercanos al título, en proyecto de título, esa investigación si yo la quiero abordar como dentro de mi investigación y proponer un proyecto, podría utilizar toda la investigación que como hice dentro de todo este semestre para poder como sustentar mi proyecto de título. Pero igual en el caso, o sea, de otras personas no lo ven así, o quizás otras personas lo ven así, pero en el caso quizás como de la gente que no quiere como seguir con este tema, igual como el tema de la metodología sí sirve como a futuro como el tema como de quizás como buscar la problemática, investigar sobre eso y después proponer como una solución. Yo creo que es muy importante el taller que estamos cursando para poder argumentar la toma de decisiones mediante la investigación de una problemática en algún proyecto que nosotros queramos después proponer en título o en taller 8. Creo que nos da las herramientas formales para poder ejecutar de buena manera esos cursos, y creo que en relación a lo que decía el profe con respecto al taller 6 más 7, creo que ellos están más como trabajando sobre una materialidad que es la madera. Entonces su investigación yo creo que va más ligada a eso. En cambio, nosotros son temas con problemáticas quizá un poco más sociales o específicas,
pero claro, como decía mi compañera, al final nosotros también de alguna manera también proyectamos como los resultados que queremos conseguir de esta investigación. Entonces, por mi parte, yo creo que es súper importante tener el conocimiento de esto para las metodologías proyectuales después, lo que nos lleva al proyecto de título, o después, si cada uno tiene la oportunidad de poder trabajar en un proyecto ya titulado, creo que también es súper importante para poder tomar buenas decisiones. Entonces, nada, eso por mi parte creo que una buena herramienta es lo que nos está dando el taller de investigación, viendo referentes, viendo a los mismos profes que han hecho su magíster o doctorado mediante una investigación, cómo abordan ellos las problemáticas que ellos encontraron, así que eso creo que es importante. Solo cabe recalcar que somos la última generación con la malla antigua, entonces nosotros tenemos el taller 6-7 y seguimos en este bucle. La mayoría de las compañías tenemos este bucle porque de partida es un taller súper complejo, o sea, yo así como conversando con compañeros, etcétera, igual es complejo en el sentido de lo que nosotros estamos haciendo actualmente, que es como ya tener ese proyecto de acuerdo a los que nos están pidiendo y dándole ciertas lógicas, por ejemplo en subestructurales, para poder realizar un proyecto pensando que se debería como realizar. Entonces la rigurosidad siempre va a estar ligada al proyecto. Entonces igual fue como complejo, así que eso. Bueno, yo creo que damos cierre al primer conversatorio. Les invitamos a ver los trabajos que están puestos están colgados, porque igual, como dentro de todos los talleres, no sé, somos como 90 estudiantes que estamos viendo distintos temas de investigación, cada uno diferente y cada uno con una investigación particular y enfocada como a los gustos de cada uno. Entonces sería interesante que quizás puedan como tomar como este taller, que nosotros somos la primera generación, taller 6, con malla nueva, para que los que estén en taller 5 interdisciplinar también, que son como los próximos, vayan pensando como en algún tema como relacionado a su interés, que puedan como abordar quizá en el taller 6 y después posterior en el taller 7 o 8. Eso. Última cosa. Que el proyecto se va a poner más complejo todavía. Esa es la idea para 3. Pero yo creo que es importante que nosotros tratamos de que esta idea del rigor se mantenga. O sea, que venga ojalá de investigación, donde existe un rigor conceptual de las ideas. O sea, patrimonio cultural según quién. Incluye lo natural, incluye lo material, según quién. Según la ley tanto, según la ley nueva, según quién. Vivienda de emergencia. ¿En qué periodo en comparación a qué? Arquitectura normática. ¿Los 70 o el 75? Así de preciso. ¿Con qué proyecto? Alguien podría decir, no, ¿sabéis qué? La primera arquitectura normática ocurrió en 83. Porque por tal. Eso es súper importante. Porque finalmente ustedes están generando ideas que van a estar en un espacio común, que van a ser compartidas. Entonces, si quieren generar cualquier cambio, tienen que tener rigor. O sea, si tú me dices, Puchuncaví, no, Portecillo, ¿entre dónde y dónde está esta? ¿Cuál es el área modificada por las inmobiliarias? Porque si uno dice la inmobiliaria, ¿cuánto? Magnitudes, números precisos.
Porque es súper importante que lo que tú hagas, lo que todos hagan, tenga rigor y sea comprobable por otros, porque si no queda en ustedes mismos y los profesores, ¿no? Tiene que salir, ¿no? O sea, igual, lo mismo con la madera. Nosotros lo que hacíamos era que investiguen proyectos publicados donde las revistas no alcanzan a publicarlo todo. Entonces, la idea es que hagan un proceso de ingeniería inversa, es decir, que con los datos que tienen puedan completar el mono, básicamente. Y que digan, ah, mira, estas son las partes, estos son los componentes, eso se construyó así, así, saquen sus propias conclusiones que sean compartidas y compartibles. Me iba a quedar con otra idea que era que Alejandro Sarapolo, en un libro acerca del puerto de Yokohama, decía que la diferencia entre un profesional y un amateur es que el profesional conoce como sus límites, el amateur como que no, y por eso puede ir sufriendo cierta empate. Entonces la idea es que ustedes sean profesionales, que conozcan los límites de las cosas, sepan dónde moverse. Entonces, porque vamos a sacar los proyectos o las ideas y van a estar siendo vistas por más personas. Entonces, llevándolo de nuevo al proyecto, el rigor, los dibujos, los planos tienen que ser rigurosos. Es distinto que sean 5 metros a 6, a 5,5, a 5,25, que los pilares midan 20, que midan 140. Y que eso después lo va a ver otro profesional, y ahí ocurre como la interdisciplina en el proyecto. Va a haber un ingeniero estructural, te va a decir, ¿cuánto es esto? Si es 5, es muy distinto que es 6. Si es que de madera es muy distinto que es hormigón. El especialista eléctrico va a ver unas cosas que tú no vas a ver. Entonces, finalmente, el plano, el dibujo, es un territorio común de conversación. Lo mismo que el paper es un territorio de conversación que va a estar visto por más personas. Entonces, es importante que sean rigurosos, creo yo. Eso. Aportar una cosa chica sobre lo que decía, para cerrar. Ahora sí. El rigor es parte de la disciplina, más allá de sus formaciones. Y toda disciplina creativa tiene un proceso de individuación, que es lo que refiere que no es ni la creatividad de todos juntos, sino que son individuos representados por sus propias inquietudes, los que a través de sus propias notas biográficas, situaciones laborales, socioeconómicas, levantan temáticas que nos juntan a todos en un espacio como Sebastián, pero que no nos incumben a todos necesariamente. No son todas las estructuras neumáticas. A lo mejor las juntas de cómo se hace un plano de una estructura neumática ya es un tema suficientemente grande como para poder reducirlo en términos de eso. No son todos los edificios de madera. Nosotros usamos un catálogo de edificios y sobre eso la mentada innovación a lo mejor va a ser sobre un muro. No va a ser sobre todo el edificio porque los sistemas de madera ya existen y las referencias ya son bastantes en una bibliografía. Todo proceso incluso creativo desde lo más simple, así un manifiesto, el manifiesto modernista, tiene detrás decidido un proceso investigativo súper riguroso sobre los levantamientos de fechas, fenómenos y otro tipo de situaciones que en el fondo le dan lo sitúan en un mundo. No lo sitúan en el abstracto del pensamiento de cada sujeto, sino que por el contrario genera las aperturas para que el resto pueda entrar al discutir. Y esas aperturas son mediante sistemas de representación, citas bibliográficas, referencias específicas, que se puedan compartir mediante un texto, un plano o una infografía suficiente. Desde un plano te podrían tomar un plano, lo meten en un mail, lo pueden construir en China, el paper lo pueden tomar y lo presentan en otro idioma incluso, y la referencia del paper podría funcionar perfectamente en cualquier otro lugar. Entonces, las estructuras de soporte de esas individuaciones son comunes. Lo importante es cómo son capaces de manipularlas y hacerlas suyas para que el día de mañana, en ese proceso de creatividad, que es investigativo, se naturalice. De hecho, me parece un poco como llamativo, que pareciera ser que el proceso investigativo fuera un poco como externo al proceso de creatividad, cuando es netamente interno. Nosotros no producimos fórmulas, no hacemos como 1 más 1, 2. Por lo general vamos a andar más felices si hacemos que 1 más 1 sea 3. Y para eso tenemos que entender finalmente el contexto en el que nos movemos y poder ser capaces de reinterpretarlo para poder situarnos en el tiempo presente en el que estamos y no hacerle
media necesariamente el tiempo pasado. Y desde ahí viene posiblemente el proceso de innovación de todas las carreras que hablan sobre los procesos humanísticos en general. Entonces, pero para eso la libertad tiene que estar acotada dentro de parámetros súper específicos y posiblemente muy sensibles. Ni siquiera tan ambiciosos, sino que a veces que con muy poco se pueden lograr hacer buenas discusiones. Y creo que ese es un llamado que de hecho también yo lo veo más adelante, o sea, con tanto proyecto. Tal vez con proyectos más simples se pueden lograr tener investigaciones mucho más profundas, que en vez de tener proyectos muy grandes, porque cuesta mucho llegar al tema, cuesta mucho llegar a la profundidad de lo que es manejable por su propia escala. En 20 años más veremos otras cosas, en 40 años más veremos otras cosas, cuando tengan 50 años, tengan 30 años de proyecto, van a tener otras capacidades. Entonces esas capacidades instaladas son medibles, un poco como decía entonces. Primer año son capaces de hacer algunas cosas, cuarto año otras, quinto otras, y así sucesivamente. Entonces, esa ambición es directamente proporcional a las capacidades que pueden llegar. Y no es malo ni es peor ser, como decía Sebastián, suficientemente profesional para fijar límites. Y en ese límite fijar ambiciones súper acotadas y por el contrario, dentro de ese límite sacar de todo el provecho posible. Io sono felicitarlo, perché finalmente sé que salimos un poco de una zona de confort, porque han tienen que leer mucho, escribir, cosa que normalmente no hacemos tanto en la carrera, así que igual lograr identificar una problemática, hacerla propia, proponer soluciones o modos de solucionar, felicitarlos, ¿no? Por su trabajo.